Pensemos en esto un momento. ¿Cómo es que pasamos de cerrar un trato con un simple apretón de manos en un mercado hace siglos a los contratos digitales súper complejos que aceptamos hoy con un solo clic? Bueno, en esta explicación vamos a hacer justo eso, un viaje por la increíble historia de cómo han ido cambiando las reglas del juego en el comercio durante miles, pero miles de años. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué fue necesario crear un sistema legal tan complejo? La respuesta, en el fondo, es bastante simple y se resume en una palabra: confianza. Se necesitaba generar confianza, seguridad, saber a qué atenerse a medida que el comercio crecía y conectaba a gente que no se conocía de nada, moviendo cosas cada vez más valiosas. Ok, para poder entender bien todo esto, tenemos que empezar por el principio, por lo más básico de todo. Antes de meternos de lleno en el comercio, primero hay que tener claro qué es exactamente el derecho. A ver, en palabras sencillas, piensen en el derecho como el gran manual de instrucciones para vivir en sociedad. Son básicamente las reglas del juego que nos permiten convivir, hacer negocios y en general no volvernos locos. Ponen límites, sí, pero también nos protegen a todos. Y ojo, dentro de este gran manual hay dos cosas diferentes que hay que entender. Por un lado, está lo que llamamos el derecho positivo. Esas son las leyes escritas, las que publica el Estado y que sí o sí hay que cumplir. Son las reglas obligatorias. Y por otro lado, tenemos los principios doctrinales. Estos son más como las grandes ideas, las reflexiones de los expertos que, aunque no son una ley en sí, ayudan a los jueces y abogados a interpretar y aplicar esas leyes de la mejor manera. Perfecto. Con esa base ya clara, ahora sí, hagamos zoom y enfoquémonos en lo nuestro. Vamos a meternos de lleno en la cancha del derecho comercial. Si antes dijimos que el derecho es el manual de instrucciones de la sociedad, bueno, el derecho comercial es el capítulo dedicado exclusivamente a los negocios. Son las reglas específicas para todo lo que tiene que ver con comprar, vender, crear una empresa, en fin, todo el mundo del comercio. Y su alcance es gigante. No estamos hablando solo de comprar y vender algo en un local, para nada. El derecho comercial se mete en todo, desde cómo se crea una empresa y quiénes son los socios, hasta los contratos que se firman, los cheques que se usan para pagar e incluso llega a las operaciones súper complejas de los bancos y la bolsa de valores. Es todo un universo. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es qué, viene la parte más interesante. Vamos a hacer un verdadero viaje en el tiempo para descubrir de dónde salió todo esto, cómo nacieron y crecieron estas reglas. Esta línea de tiempo nos da una idea general del recorrido. Miren, en la antigüedad ya había algunas reglas sueltas por ahí, pero nada organizado. El verdadero nacimiento del derecho comercial como algo propio ocurre en la Edad Media, con todo el boom comercial en Italia. Después, el gran momento, 1807, Napoleón crea un código que lo ordena todo y que se vuelve un modelo para el mundo. Y de ahí llegamos a hoy a un mundo globalizado donde todos los sistemas están mezclados. Y esta cita del experto Goldsmith es importantísima porque pone el dedo en la llaga, nos dice algo fundamental. A ver, comerciar, intercambiar cosas es algo que hacemos desde que el mundo es mundo. Pero la idea de tener un conjunto de leyes exclusivo para comerciantes, separado de las leyes para el resto de la gente, eso es algo mucho más nuevo. Y aquí es donde la historia da un giro espectacular. En la Edad Media, los comerciantes digamos que se cansaron. Estaban hartos de que las leyes comunes fueran lentas y que los jueces no entendieran nada de sus negocios. ¿Y qué hicieron? Crearon su propio sistema, sus propias cortes, con sus propios jueces, llamados cónsules, que eran otros comerciantes. Básicamente, aplicaban reglas que ellos mismos entendían, basadas en sus costumbres. Fue el comercio, literalmente creando su propio derecho. Y así llegamos a este año, 1807. Anoten esta fecha porque es un antes y un después. Es el año en que aparece el Código de Comercio francés, impulsado por Napoleón, y créanme, cambió las reglas del juego para siempre. Lo que hizo este código fue simplemente revolucionario. Por primera vez en la historia, alguien juntó todas las piezas del rompecabezas y las puso en orden en un solo libro. Todo, desde cómo abrir una empresa, qué pasaba si alguien se iba a la quiebra, las reglas para transportar mercancías, hasta el derecho marítimo. Fue como crear la plantilla, el modelo a seguir que muchísimos países, especialmente en Europa y aquí, en América Latina, iban a copiar. Claro, la influencia de ese código francés fue enorme, se esparció por todas partes. Pero no fue la única voz. Con el tiempo surgieron otras grandes corrientes, otras familias de sistemas legales comerciales en el mundo.
Y aquí las tenemos, las tres grandes familias. Primero, la francesa o latina, que es la nuestra, la del Código de Napoleón, todo bien ordenadito en leyes escritas. Luego está la alemana, que también usa códigos, pero con una lógica un poco distinta, muy técnica. Y finalmente, la familia anglosajona, la del Common Law. Esta es totalmente diferente, porque en lugar de basarse en un gran libro de leyes, se basa muchísimo en las decisiones que han tomado los jueces en casos anteriores. Es un sistema de precedentes. Pero, y esto es lo más importante para entender el mundo de hoy, ya no existen sistemas puros. Con la globalización, el comercio internacional, sería imposible. Hoy en día, todos los países son una especie de mezcla. Han ido tomando ingredientes de una familia y de otra para crear sistemas híbridos que funcionen mejor en el mundo real. Y para que esto de la mezcla o hibridación quede súper claro, vamos a aterrizarlo con un ejemplo concreto y muy interesante. Veamos cómo ha sido la evolución del derecho comercial en Bolivia. Miren qué claro se ve el proceso aquí. Bolivia arranca, después de su independencia, con las leyes que venían de la colonia española. Luego, en 1834, ¡pum!, adopta un código súper inspirado en el modelo francés. Pero con el tiempo, durante el siglo XX, empieza a tomar cosas de otros lados. Por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada, una idea alemana genial que permite a los emprendedores separar su patrimonio personal del de la empresa. O el cheque, que es un invento totalmente anglosajón para agilizar los pagos. Esta comparación lo deja clarísimo. Se pasó de un sistema que era casi puramente francés, el Código Santa Cruz, a uno, el actual, que es un verdadero híbrido. La estructura, el esqueleto, digamos, sigue siendo francés, pero por dentro está lleno de herramientas e ideas que vienen tanto de Alemania como del mundo anglosajón. Es mucho más completo y adaptado. Y la evolución, por supuesto, no se ha detenido. Sigue pasando ahora mismo. Hoy, la influencia del derecho de Estados Unidos, o sea, el anglosajón, es cada vez más fuerte. Piensen en cosas como los contratos de franquicia tipo McDonald's, las transferencias electrónicas, y ni hablar de todo el mundo de los negocios por Internet. Todo eso trae nuevas formas y conceptos que obligan a las leyes a actualizarse constantemente. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si en la Edad Media los comerciantes crearon sus propias reglas porque las viejas ya no servían, y si Napoleón tuvo que ordenarlo todo en un código, ¿no estaremos nosotros, ahora mismo, en una era de comercio digital, de criptomonedas, de inteligencia artificial, presenciando el nacimiento del próximo gran capítulo del derecho comercial? Da para pensar, porque este viaje, está claro, todavía no ha terminado.